vamos a hacer foco en otro punto que es muy interesante y que no podemos pasarlo por alto, porque fue una señal a propósito de que unas declaraciones que hizo el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, que dijo explícitamente que las elecciones de este domingo, estoy haciendo el punto después, las elecciones de este domingo en Chile, en el marco, digamos, de las expectativas de Estados Unidos para generar acercamientos políticos en la región, ya hablaban de Javier Milei, están hablando, digamos, de otros países, entonces decían, tenemos una oportunidad histórica en Latinoamérica para crear alianza. Había dicho recién este martes el secretario del Tesoro norteamericano, y esto, él decía, acabamos de ver las elecciones en Bolivia, probablemente veremos elecciones en Colombia el próximo año, ya las vimos en Ecuador y ahora las veremos en Chile. Por lo tanto, ¿qué hay tras este guiño que hace el secretario del Tesoro Donald Trump en las elecciones presidenciales en Chile? Es un tema. Y para eso vamos a hablar, para indagar en eso, en qué hay detrás, vamos a hablar con el ex canciller Heraldo Muñoz, también fue presidente de su partido, PPD, fue precandidato presidencial, en fin. Heraldo, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en Pauta de Análisis. Hola Claudia, hola Connie, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo tenemos que interpretar, Heraldo? Usted no solo fue ex canciller, usted conoce bien la cultura norteamericana, conoce bien las relaciones internacionales y los fue embajador ahí en claro, Estados Unidos ante la ONU. Y los mensajes entre líneas. ¿Hay que leer algo en entre líneas en las declaraciones que hizo el secretario del Tesoro Donald Trump para las elecciones presidenciales del próximo domingo acá en Chile? No creo que haya que analizar esto como un mensaje entre líneas que manda el secretario del Tesoro o el segundo del Departamento de Estado que dijo algo similar. Porque creo que Estados Unidos no necesita sumar a Chile como aliado. Chile y Estados Unidos son aliados y lo han sido en las últimas 3 o ya casi 4 décadas desde la recuperación de la democracia. De partida hay que recordar que tenemos un tratado de libre comercio muy exitoso de más de 20 años que ha incrementado el comercio, ha creado empleos. Pero que no impidió que nos subieran los aranceles un 10%, bueno, Heraldo. Igual que a todo el mundo me va a decir, pero... Es verdad, pero esta es una política global de Estados Unidos que ha impuesto una base del 10%, pero por otro lado hay señales interesantes del propio secretario de Comercio de Estados Unidos de que podría llegarse a un acuerdo para que volvamos al arancel cero que existe según el Tratado de Libre Comercio. Esa es la interpretación, evidentemente, de nuestro país. Por lo demás, el comercio, el balance de comercio favorece a Estados Unidos. Es decir, nos venden más lo que nosotros les vendemos a ellos. Pero para ambos países esto ha sido extraordinariamente exitoso. Hay que recordar, Estados Unidos es el principal país inversionista en Chile. Y ha ido en aumento esa inversión. Si uno ve las últimas cifras del último año, esas aumentaron respecto al año anterior. Se ha mantenido el programa de Visa Waiver, pese a los pronósticos pesimistas que habían por esta suerte de turismo delictual. ¿Por qué? Porque hay cooperación efectiva entre los dos países. Ya, y esa sería la razón por la cual, por ejemplo, las alusiones que ha hecho el presidente Gabriel Boric, bastante crítico del gobierno de Estados Unidos y de la figura de Donald Trump, ¿son declaraciones que no pasan a mayores? Claro, yo creo que siempre pueden haber algunas discrepancias bilaterales que no afecten la relación de largo plazo entre dos países que son aliados. Siempre pueden haber momentos de diferencias entre aliados, pero predominan las coincidencias. Ahora, los dichos del presidente creo que no afectan los lazos de Estado, esta relación entre los dos países de aliados. Y por cierto, yo creo que el presidente tiene que ser prudente, enfatizando las posturas de Chile y no criticando. Bueno, me parece que el presidente tiene que ser prudente porque estás en sus dichos expresando política exterior. Por eso, pero lo ha sido, Heraldo. A mi juicio él no debiera criticar las posturas de otros países, sino que enfatizar las posturas propias, nuestras. Y la política exterior es en serio y Chile es un país que necesita amigos, que necesita multilateralismo, que necesita diálogo, porque no somos una potencia con poder de coacción. De modo que yo creo que la prudencia en política exterior siempre es fundamental, pero eso no significa que no hayan lazos muy fuertes. Incluso
Les cuento, porque ustedes lo saben, pero de repente se nos olvida, estuvo en Chile hace muy poco la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y sostuvo reuniones bilaterales, firmó acuerdos, se reunió con el ministro de Seguridad, firmó una carta de intenciones para extender un programa que permite intercambio de información biométrica. Eso no se hace con un país que no sea aliado. Claro, en materias tan sensibles como la seguridad. Ya, y en ese sentido, solo para digamos, concretar el punto sobre las declaraciones del presidente Gabriel Boric en la cumbre de líderes de la COP30, ¿cierto? En Brasil, cuando el mandatario dice, el presidente de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe y eso es mentira. Y tuvo una respuesta del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que lamentó los cuestionamientos y dijo que el comentario demuestra lo bajo que ha caído la relación entre ambas naciones. Y afirmó que era penoso no lograr tener una relación robusta entre ambas naciones. Eso lo dijo el subsecretario de Estado a raíz de estas declaraciones. ¿Nada de esto usted cree que afecta las relaciones entre ambos países? Como dije, sí, yo creo que hay discrepancias, pero creo que esas no afectan a la relación de largo plazo, a la relación de alianza entre los dos países que data de hace más de 3 décadas. Sí. Puede haber momentos de diferencia entre aliados. ¿Y esas declaraciones del presidente Boric concretamente, esas declaraciones a usted le parecieron imprudentes? Yo no las habría hecho. Me parece que hay que siempre pensar en los efectos de críticas que se hacen directamente a otro presidente. Yo habría preferido que el presidente enfatizara las posturas nuestras, es decir, que nosotros creemos en el cambio climático, que creemos que hay que basar nuestras visiones en la ciencia, en lo que los expertos han dicho sobre la materia, y que además somos uno de los países más afectados por el cambio climático en términos de los desastres naturales. Sí. Y por lo tanto eso nos importa mucho, pero no criticar las posturas de otros presidentes en particular. Yo creo que eso es inconducente. Hablamos esta mañana en Pauta Análisis con Heraldo Muñoz, ex canciller, ex presidente del PPD. Vuelvo a las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y ahora recuerden que estoy en el Partido Socialista porque volví al Partido Socialista después de... Y es militante activo del Partido Socialista. Pero aún con mucho cariño con el ya, pero PPD. quiero volver echando mano a su experiencia. En las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, usted dice que no le llaman especialmente la atención cuando él dice que hay una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados, porque se entiende con esto, y usted lo vivió, que hubo un minuto en América Latina que se llamó la Marea Rosa, en la cual las figuras importantes eran figuras de izquierda. Estaba Lula da Silva, estaba Michelle Bachelet, bueno, estuvo Ricardo Lagos, y por lo tanto se entendía que había una línea de trabajo, una línea ideológica, una apuesta por un proyecto que era de la izquierda, de la centroizquierda. Con lo que plantea el secretario de Estado de una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados de Estados Unidos, hablando de Chile, me imagino que se refiere a la posibilidad de que gane la derecha, eso cambia. Hay un énfasis distinto. Entonces, a nivel político, nacional y de la región, ¿cómo ve usted ese giro? ¿Qué es lo que está subrayando el secretario de Estado de Estados Unidos? Bueno, es evidente que han habido cambios importantes producto de las elecciones en varios países, y hay una situación distinta. Yo creo que los gobiernos incumbentes están perdiendo elecciones, los partidos incumbentes, y eso está sucediendo porque hay una situación de crisis, porque hay problemas no resueltos, y eso suele suceder, suelen haber estos péndulos en la orientación política de muchos países. Pero aquí lo importante es, independientemente del color político, si estos países tienen la disposición, o estos gobiernos, de entenderse con Estados Unidos. Y doy un solo ejemplo. El presidente Lula acaba de reunirse con el presidente Trump y han buscado resolver sus diferencias bilaterales. De hecho, hasta el propio presidente Lula ofreció mediación en algunas de las situaciones de crisis, como Venezuela, por ejemplo. Entonces,
no necesariamente significa que un gobierno de centroizquierda va a tener una relación negativa con Estados Unidos. Por eso mismo siempre hay que buscar una relación con los países que son importantes para los nuestros, como es el caso Pero de no, Chile, no, no le Estados Unidos, parece que... buscar una relación pragmática, Sí, buscar pero una más allá de relación de la... respeto mutuo. Sí, pero más allá de la relación, no hay un guiño a que aquí finalmente lo que viene es un cambio de tendencia política, es decir, que los vientos están a favor de gobiernos de derecha en la región. Derechización. Es una Bueno, derechización. yo creo que esa es la realidad de lo que estamos observando, y habrá que ver lo que suceda en Colombia el próximo año, lo que pase en Perú también el próximo año. Por cierto, lo que suceda en nuestro país el domingo, y si es que hay segunda vuelta en diciembre. Claro, hay cambios, y puede ser que esos cambios sean mucho más cercanos en términos políticos a la administración en Washington. Y eso es una realidad, porque si uno mira el escenario de América del Sur, por lo menos, ve que en Paraguay hay un gobierno de derecha, en Argentina está Milei, en Ecuador el presidente Noboa, son gobiernos de derecha. Y ahora ha habido un cambio en Bolivia, un gobierno, yo diría más bien de centro, pero muy distinto a lo que era el gobierno del MAS, de Luis Arce, y antes aún más de Evo Morales. Y por cierto, entonces hay un cambio en el escenario político, y probablemente esos gobiernos van a tener una mayor disposición a tener una relación con Estados Unidos, y muchos de ellos necesitan su apoyo. Bueno, recordemos sin ir más lejos. Milei va y pide este paquete de swap que le permite salir airoso en la elección parlamentaria. ¿Y qué es lo que hace el presidente, en ese momento presidente electo, Rodrigo Paz? Parte en un viaje rápido a Washington a reunirse con el secretario de Estado Rubio, pero más importante, va al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, porque necesita financiamiento externo para enfrentar la situación dificilísima que tiene Bolivia en términos de carencia de dólares, de combustible, de una inflación que se ha desatado, una caída del PIB. Entonces, también estos países necesitan tener una buena relación con Estados Unidos para que hayan apoyos para el financiamiento que necesitan. Así que no es de extrañar que estos gobiernos que quizás cambien en estos países tengan una relación más cercana con Washington. Pero eso no significa que, independientemente del color político en Chile, no vaya a tener una relación de aliados con Estados Unidos. Eso a mí me parece que, indistintamente de quién sea el candidato o candidata elegida, tenemos que tener una política pragmática hacia Estados Unidos, de respeto mutuo, de lazos constructivos, porque eso tiene que ver con los intereses fundamentales de nuestro país. Heraldo, y en ese sentido, usted bien hace todo el recorrido, digamos, de lo que está pasando en el resto de América Latina, y bueno, y el domingo tenemos las elecciones aquí en nuestro país, y si se cumplen los pronósticos que muestran, o que han mostrado las encuestas hasta el momento de la veda, que se podía publicar, pero además todos hemos visto en nuestro WhatsApp distintas encuestas que no se pueden publicar. Todo indica que si se cumple eso, aquí también se va a producir un cambio de signo en el gobierno, en el próximo gobierno, y va a gobernar probablemente la derecha, ni siquiera la centro-derecha, la derecha, una derecha que no ha gobernado por lo menos en todo el periodo democrático después de la dictadura. ¿Es un fracaso, o sería un fracaso si finalmente gana José Antonio Kast para el socialismo democrático, para la izquierda que usted ha, digamos, encabezado además durante todos estos años? Bueno, yo no voy a especular sobre los resultados del día domingo. Pero lo pongo yo en ese escenario, si ganara Kast, si finalmente ganara José Antonio Kast. No voy a ponerme en esos escenarios, porque creo que los votos hay que contarlos, y no especular respecto a... Pero uno de los escenarios probables. Uno de los escenarios probables. Sí, pero las encuestas hemos visto que
que han sufrido una erosión en credibilidad en los últimos tiempos, porque además ahora vamos a tener una incertidumbre enorme, que es que por el voto obligatorio hay muchos votantes que nunca han expresado su voluntad en las urnas y vamos a verlos por primera vez. Entonces hay una dimensión desconocida. Pero hay un a dato, mí no me parece empezar a especular respecto quizás no especular, a resultados. Quizás no especular, Heraldo Muñoz, ex canciller, usted es político también de toda su vida, pero lo que hay hoy día, y cualquier cientista político, incluso gente del Partido Socialista, asume que el proyecto de sociedad, que la oferta que está haciendo la izquierda en el mundo, pero en este caso la chilena, no está conectando con las grandes demandas de la ciudadanía. Que algo sucede, que si usted suma a todos los candidatos de derecha hoy día, independientemente de quién gane, hay una mayoría que pareciera ser, ¿no es cierto?, que representaría mejor la situación de las grandes demandas de la ciudadanía. El presidente Boric tiene un 30% de apoyo, no se mueve de ahí. Entonces, hay un mea culpa a su juicio, independientemente de si gane o pierda, que tiene que hacer el mundo de la izquierda y la centroizquierda. Bueno, yo creo que, a ver, la democracia está enfrentando problemas muy serios en América Latina. Yo he escrito un libro sobre la materia que se llama Democracias en Peligro, y lo que sostengo es que la gobernabilidad se ha hecho mucho más difícil en nuestra región y en otros rincones del mundo, porque hay nuevos intereses que se expresan, grupos de interés, identidades nuevas. Los problemas son más difíciles de resolver, la gente está más disconforme, hay problemas nuevos como por ejemplo, el cambio climático que afecta a nuestros países, la delincuencia transnacional que antes no existía en toda la región, se centraba en algunos países y hoy día está afectando a muchos países. Está la inseguridad ciudadana, está la migración irregular, están situaciones, algunas de ellas nuevas para algunos países, y eso entonces está afectando la opinión ciudadana, está causando frustración, y si no se da cuenta de los problemas reales de la gente, por cierto, los partidos políticos no van a dar cuenta de esa insatisfacción, de esa frustración, incluso de una cierta rebeldía de la población que tiende a votar anti-elites, anti-sistema, porque no ha recibido respuestas razonables en gobiernos anteriores. Entonces, si no se enfrentan esos problemas, problemas, por cierto, de empleo, de seguridad económica, junto a la seguridad ciudadana, a los problemas de la delincuencia, bueno, evidentemente que nos estamos dando cuenta de la realidad, y esos partidos o esos gobiernos van a ser derrotados. Bien. Eso Heraldo Muñoz, ex canciller, militante del Partido Socialista, expresidente del PPD, muchas gracias por esta conversación aquí en Pauta Análisis. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Heraldo. Chao. Buenos días.